Muy buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos a esto que es Zona de Servicio. Les saluda en este micrófono Laura Martínez Gamiño. Los voy a estar acompañando dentro de los próximos 56 minutos, sobre todo para llevarles una información que en lo particular les puedo decir que es una de las más interesantes que he tenido aquí en Zona de Servicio, porque en primera no creemos que se brinde este servicio. Es más, yo creo que muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera que existía este tema, así que yo los invito a que se queden, pero antes, obviamente no quiero dejar de mencionarlos a quien hacen posible, por supuesto, este programa. En los controles a Minotauro Figueroa, gracias Mino, también está en la producción a Rocío González y también sobre todo todos ustedes quienes van a hacer este programa y que lo más importante son sus dudas, así que yo les invito a que nos manden sus comentarios al 33 18 80 76 41, pero más que comentarios también sus dudas, porque esta es la manera en cómo se va a poder alimentar esta zona de servicio. El próximo miércoles, mi compañera Cristina Arana, que seguramente tendrá temas, por supuesto, interesantes. Y el próximo viernes veremos si hay o no zona de servicio con mi compañera Dulce Rodríguez, porque es de asueto, pero nosotros sí vamos a trabajar. Y bueno, pues les agradezco quienes están en vivo totalmente en @Zona 3 Noticias en Twitter. Ahí pueden ver la cabina azul y que estoy con grandes personajes que por supuesto en estos momentos se los voy a presentar. Y es que vamos a hablar sobre las pensiones y seguro social de Estados Unidos. Seguramente muchos de los que nos están escuchando se han ido a trabajar hacia los Estados Unidos, pero no sabían que muchos de ellos o algunos tienen derecho a una pensión de los Estados Unidos. Y en este momento voy a presentar a Efraín Navarro. Él es analista de la Unidad de Beneficios Federales en el Consulado de Estados Unidos aquí en Guadalajara. Efraín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Laura y gracias a todos por el espacio. Y también tengo a Carlos Hook, encargado de la operación en varios estados del Seguro Social de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias Laura y a todos los radioescuchas. Acércate un poquito a tu micrófono. Muy bien todos. Oigan, a ver, me gustaría, sobre todo porque el próximo 14 de octubre cumple 55 años la Oficina de Servicios Federales del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, pero primero, no sé si, bueno, Carlos, me gustaría que nos hablaras un poco de la historia de esta oficina de servicios federales, porque normalmente no sé si ustedes tengan la idea, por lo menos muchos de nosotros sí, que el consulado de los Estados Unidos aquí solamente es el servicio de las visas, ¿no? Este tema tan sensible para todos y para todas, que es el tema de las visas americanas de trabajo, de turista, pero también hay otros temas en el consulado americano de Estados Unidos aquí en Guadalajara, pero me gustaría que nos explicaras, Carlos Efraín, que también sé que tiene mucha información, pero ¿cómo nace esta oficina que ya 55 años tiene? Digo, ya son algo aquí en Guadalajara. Ya son más de los que tengo yo, afortunadamente, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, muchísima gente cuando decimos que estamos en el consulado, lo primero que hacen es preguntarnos de visas, tienes toda la razón. Y ya cuando les empezamos a explicar un poquito de lo que se trata, ya ahí viene todo el interés, ¿no? Efectivamente, el 14 de octubre del 67 se establece nuestra oficina. La oficina de Guadalajara es la primera oficina que se establece en México. Por ahí por los 65 se le ocurre a Seguro Social decir, oye, le tengo que dar servicio a mis ciudadanos americanos que están fuera de los Estados Unidos. Entonces hacen un piloto en Grecia y ese piloto funciona de maravillas y entonces dicen, vamos estableciendo una oficina que le dé servicio a los ciudadanos americanos originalmente, ¿no? Y entonces en el 67 dicen, tenemos el mismo uso horario de los Estados Unidos con México y había las posibilidades de poner una oficina en Guadalajara, ni siquiera en la embajada en México, y la primera oficina que instalan es precisamente la de Seguro Social aquí en Guadalajara. Se llama Beneficios Federales, les voy a platicar, porque no nada más trabajamos con Seguro Social, también trabajamos con pensiones de veteranos, de ferrocarril, de la Oficina de Manejo de Personal de Gobierno, pero pues el grosso de nuestro trabajo básicamente es de Seguro Social. Entonces establece con nosotros, somos la oficina que tiene más tiempo, tenemos 3 oficinas, una en Ciudad de México, una en Ciudad Juárez y la de Guadalajara. También es la oficina más grande, la que tenemos en Guadalajara, somos 16 empleados ahí y todos hablamos español e inglés, entonces si se acercan con nosotros no se preocupen de que no les vayamos a hablar en español.
y somos quienes pagan más beneficios. Tenemos 7 estados, cubrimos nosotros 7 estados, un poquito distinto que el consulado. Nosotros trabajamos con Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes. Entonces, cualquier persona de todos estos 7 estados que tenga algo, que tenga una pregunta de seguro social, que tenga un trámite con seguro social, lo puede hacer directamente aquí. No tienen que ir a Estados Unidos, ¿eh? Eso es muy importante. Mucha gente se queda con la idea de que tiene que ir a Estados Unidos. Y una muy, muy importante que me gustaría aclarar desde el principio es todos, absolutamente todos los trámites que hacen con nosotros son gratuitos. Si alguien le cobra un peso, quiere decir que no somos nosotros, y todos los servicios que nosotros damos son gratuitos. Y yo creo que lo más interesante, porque normalmente, y se los confieso como algo también, un tema personal, es que en el tema de que escuchamos el nombre del Consulado de Estados Unidos aquí en Guadalajara, lo vemos algo muy lejano, o sea, como servicios muy lejanos, y a muchas de las que preguntan, no sabemos dónde preguntar, no sabemos con quién dirigirnos, y como ya se los mencionaba, creemos que el Consulado de los Estados Unidos aquí en Guadalajara, únicamente el tema del servicio son las visas, ¿no? Las visas que otorgan para poder viajar a los Estados Unidos. Pero Efren, alguna oportunidad que tuve de platicar contigo, sé que tienes mucha información, sé que sabes mucho de este tema, y tú me decías precisamente hablar del tema de pensiones y el seguro social de Estados Unidos, porque en lo particular puedo asegurar que muchos de nosotros no sabíamos esta información, y sobre todo ¿cómo fue? Primero, o sea, me gustaría conocer como cada uno de ustedes, ¿cómo fue que llegaste? ¿Hace cuánto llegaste más o menos? Digo, aquí sin evidenciar, por supuesto, la edad. Claro, claro, muchas gracias, Laura. Sí, efectivamente, yo tengo trabajando para el Seguro Social 16 años. Durante este tiempo, pues bueno, ya me he forjado una buena carrera ahí. He aprendido muchísimo, y una de esas cosas que he aprendido es que efectivamente prácticamente todos tenemos algún familiar o conocido que trabajó en Estados Unidos o que vive en Estados Unidos. Nuestra relación con los Estados Unidos es tan estrecha que es imposible que haya alguien que no tenga un familiar o conocido que vive o trabaja Claro. o trabajó en los Estados Unidos. Entonces, de ahí, el que nosotros demos a conocer esta información es muy importante para que la gente sepa que tienen un derecho. No es algo que regalemos, es un derecho que se formaron con el tiempo al pagar sus impuestos, al trabajar legalmente en los Estados Unidos. Y me refiero legalmente porque era un trabajo legítimo, no era como en temas ilícitos como contrabando y demás. Eran trabajos bien, eran trabajos decentes. Entonces eso ayuda mucho a la gente. Mucha gente vive de este beneficio, incluso ahora en la pandemia, gracias a las pensiones que pagamos, miles de familias vivieron durante toda la pandemia gracias a las pensiones que dimos. Pagamos un poquito más de 22 millones de dólares mensuales solo a Jalisco. Entonces, y creemos que esa cantidad puede aumentar fácilmente, porque precisamente hay mucha gente que no conoce. Desde el trabajador, muchas veces el trabajador no conoce que tiene este derecho, entonces tampoco las esposas o viudas o hijos. Entonces es un beneficio pues que puede llegar a muchas más personas. Oye, y algo que para poder comenzar y sobre todo darles la oportunidad a todas las personas, de verdad, es esta oportunidad de que yo los invito que al 33 18 80 76 41 nos envíen sus dudas, porque dijiste algo muy importante. No solamente es para el pensionado, sino el derecho que tiene tanto la esposa como los hijos, como la viuda y en viceversa, ¿no? Porque creemos que solamente es para quizá el que trabajó allá. Pero, a ver, antes de irnos al corte, a los que trabajaron de forma ilegal, ¿pueden tener o tienen la oportunidad de poder acceder a alguna pensión o el seguro social? Sí pudieran. A final de cuentas, una persona que estuvo indocumentada en los Estados Unidos, en el momento en que sale de los Estados Unidos, ya no es indocumentado. Entonces, el derecho lo puede mantener por el hecho de que pagó sus impuestos federales dentro de los Estados Unidos. Es muy importante nada más aclarar, Laura, si me permites, Sí, que claro. Los impuestos que pagan este tipo de pensión son impuestos federales. En los Estados Unidos se pudo haber pagado impuestos estatales, que esos son totalmente separados, no son... ¿Y cómo sería un ejemplo? Cuando tú trabajas en los Estados Unidos,
a la hora de que te dan tu estado de cuenta de lo que estuviste pagando, hay unos impuestos que se llaman FICA, F-I-C-A. Los FICA son impuestos federales y eso lo que estás haciendo es pagar precisamente el porcentaje de seguro social que te da acceso a tener una pensión. Haz de cuenta, aquí en México estarías pagando el IMSS o estarías pagando otro tipo de impuestos. Okay. Si tú estás pagando al IMSS, si estás pagando al IMSS, esos son los impuestos federales, en nuestro caso seguro social, y ese es el tipo de pensión que nosotros pagamos. Los federales. Exacto. Es decir, o sea, quiero poder ejemplificar de que si yo, un ejemplo, claro, trabajé de manera ilegal por 15 años en Estados Unidos, me regreso aquí a Guadalajara, tengo la oportunidad de recibir la pensión. Es probable, dependiendo de las circunstancias. Si trabajaste con un número de seguro social y estuviste pagando esos impuestos federales, es probable que te podamos pagar una pensión. Se tienen que cubrir varios requisitos. Uno de los requisitos es haber pagado esos impuestos durante un determinado tiempo. Estamos hablando de 10 años. No tienen que ser continuos, pero sí tienen que ser un acumulado de 10 años de estar pagando impuesto federal. Y tienes que tener por lo menos 62 años de edad para poderte retirar. Pero así como bien lo mencionabas, hay muchísimos otros tipos de pensiones. Podemos pagar pensiones de viudez, podemos pagar pensiones de menores de edad, podemos pagar pensiones de discapacidad. Y cada uno tiene diferentes requisitos y cada uno tiene diferentes características. Por ejemplo, una viuda o un viudo de alguien que trabaja en Estados Unidos se le puede pagar pensión a partir de los 60 años. Y si fallece el trabajador y hay una viuda, por ejemplo, que tiene, digamos, 50 años, pero tiene un hijo de 12 años, le podemos pagar al menor de edad e incluso le podemos pagar a la mamá porque está a cargo de un menor de edad, aun cuando ella todavía no tenga la edad de los 60 años. Y le llamamos a ese tipo de pensión de madre en lugar de pensión de viudez. La gama es muy amplia y es muy complicado. Yo creo que la mejor manera de saber es acercarse con nosotros, hacernos la pregunta directamente a nosotros. Nosotros revisamos el registro y le decimos si es posible pagarle una pensión. Una cosa muy curiosa es que yo les digo, nuestro trabajo es buscar de pagar pensiones, de verdad, ¿eh? No buscamos de no pagar pensiones, buscamos pagarlas. Entonces, o sea, que existe la manera en que se pague una pensión. Claro que sí, es correcto, porque complementando un poquito lo que dice Carlos, en esos casos muchas veces no es necesario tener los 10 años de trabajo. Pueden ser menos. Entonces sí es muy importante que nos contacten y nos digan. Y nos contacten lo más pronto posible, porque hay beneficios que expiran. Okay. Entonces sí, en cuanto tengan alguna situación, alguna duda, alguna pregunta, contáctenos. Es muy importante. Nos tenemos que ir a una pausa, pero regresando me gustaría hablar precisamente qué tipo de pensiones hay y para que si tienen todavía más dudas de las que están llegando, pues se las podamos contestar. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Regresamos a Zona de Servicio y bueno, estamos recibiendo ya algunos, sobre todo dudas de dónde los pueden contactar, porque de verdad se los digo, el tener un contacto directo con el Consulado de los Estados Unidos aquí en Guadalajara nos sirve muchísimo, pero el contacto que les voy a pasar en un momento es simplemente para las pensiones y seguro social, porque después quizá les llegan a un tema ahí de visas donde pues no se puede, pero voy a tratar de investigar con mis contactos si puedo en algún momento conseguir un contacto del tema de visas, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Y estamos aquí hablando con Efrén Navarro, él es analista de la Unidad de Beneficios Federales en el Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara, y también con Carlos Hook, encargado de la operación en varios estados, también del Seguro Social de Estados Unidos. Y estamos hablando sobre el tema de pensiones y Seguro Social de Estados Unidos. Y les pongo un poco en contexto de lo que estuvimos hablando. Si ustedes tienen un familiar, un papá, un esposo, una esposa, hermanos, amigos en el que estuvieron trabajando en los Estados Unidos, se regresaron, pues bueno, es momento y de verdad los invito a que estén escuchando esta conversación y sobre todo más tarde a través de nuestro canal de YouTube. Le ponen en el buscador Zona 3 Noticias, Zona de Servicio. Les voy a compartir este programa para que lo puedan escuchar más detenidamente y sobre todo si tienen dudas, por favor, pues escribirnos y entablar un diálogo y por supuesto una comunidad. Y bueno, me quedé con la duda, Carlos, Efrén, sobre qué tipo de pensiones da
y me quedo con lo que dijiste ahorita, que lo que quieren es dar pensiones, o sea, que lo que no es retenerlas, sino dar pensiones. Me dijeron cifras muy buenas y sobre todo que me gustaría recalcar, más de 78 millones de dólares mensuales. De dólares mensuales recibe todo México a través de estas pensiones, y más de 22,000 beneficiarios en Jalisco, que es el primero en México, esta entidad que recibe más beneficiarios por las pensiones. ¿Qué tipo de pensiones hay, estimado Efren? Claro que sí. Pues bueno, la mayoría parten del trabajador, esa es la primera, pero también tenemos a la esposa, hijos menores a 18 años, hijos discapacitados antes de los 22 años, padres de un trabajador fallecido, viudas o viudos, y recientemente hemos visto cambios en la ley, en la ley de México, donde el concubinato ya se está aceptando como una forma de relación legal. Okay. Entonces también ya estamos explorando esos casos. Yo creo que es muy interesante lo que acabas de decir, porque muchas veces, pues, no sé, se va a la pareja que tienen muchísimo tiempo y regresa y, bueno, pasa algo que a veces creemos que es algo aislado, ¿no? Pero es importante que lo mencionen, pues que lo están viendo y que lo están tomando en cuenta. Aquí, bueno, les voy a empezar como a decir algunas de las dudas. Dice Manuel, buen programa, soy Manuel Solís. Una pregunta, en el caso de mis suegros que trabajaron y lamentablemente murieron, ¿pueden los hijos cobrar una pensión o derecho a ella? Los hijos pueden cobrar una pensión o tuvieran derecho siempre y cuando sean menores de edad. Okay. O estén entre los 18 y los 19 años y son estudiantes de nivel preparatoria. Te voy a hacer un pequeño cuentito que me encanta hacer a mí, que les gusta mucho a la gente. Pedro se va a los Estados Unidos, Pedro trabaja por 25 años dentro de los Estados Unidos y Pedro ya se está acercando a los 62 años de edad, que es la edad de retiro. Entonces Pedro se acerca a una oficina de seguro social y les dice, oye, ya voy a tener 62, ¿cómo le hago para retirarme? Y entonces Pedro le dicen, ¿es usted documentado o indocumentado? Y dice, no, pues la verdad no tengo papeles. Y la oficina de Seguro Social lo que va a hacer es que le va a tomar los datos a Pedro y nos lo va a mandar a nosotros, porque resulta que Pedro es de Tepatitlán. Y nos lo van a mandar a nosotros para que nosotros tomemos esa solicitud. En el momento en que Pedro se sale de los Estados Unidos, Pedro ya no es indocumentado, ya es otra vez legal porque está dentro de su país, pero pagó impuestos en los Estados Unidos. Entonces se acerca con nosotros. Y le decimos, vamos a revisar sus ganancias, señor Pedro, y nos damos cuenta que sí tiene número de seguro social, que sí pagó que sí pagó impuestos en los Estados Unidos federales, y que tiene 25 años trabajando allá, entonces tiene suficientes ganancias, más de 10 años dijimos. Pedro está casado con Susana. Susana siempre ha vivido en Tepatitlán y tienen 2 hijos, Susanita y Pedrito, y los 2 son menores de edad. Entonces le vamos a tomar la solicitud a Pedro, que está cumpliendo 62, le vamos a tomar la solicitud a los 2 menores de edad, porque tienen menos de 18 años, pero también le vamos a tomar la solicitud a Susana, porque independientemente de la edad de que tenga, siempre y cuando esté casada legalmente con el señor, ya tiene un derecho, o es mamá de sus hijos, ya tiene un derecho. Y le vamos a tomar la solicitud a ella también porque es mamá de 2 menores de edad. Y les vamos a poder pagar la pensión probablemente a los 4. Hay algunos requisitos que le vamos a poner a Susana, a Susanita y a Pedrito, porque probablemente van a tener que estar viajando a los Estados Unidos un mes cada 6 meses para poder recibir la pensión. En el caso del trabajador, no. Cuando los hijos empiecen a crecer y lleguen a los 18 años, les vamos a preguntar, oye, ya se va a acabar tu pensión, les vamos a mandar una carta y les vamos a decir, ¿pero estás estudiando nivel preparatoria? Sí. Pues entonces te podemos ampliar tu pensión hasta los 19 años o hasta que termines la preparatoria, cualquier cosa que suceda primero. Y cuando el menor de los hijos cumpla 16 años, le vamos a decir a Susana, ya no te podemos pagar como mamá, porque ya no tienes hijos menores de 16 años a tu cargo. Okay. Dejamos de pagarle a los hijos porque dejaron de estudiar o ya se hicieron más grandes, dejamos de pagarle a Susana. Pero cuando Susana cumpla 62 años, le podemos volver a pagar a Susana por ser esposa del trabajador, aunque nunca haya vivido en Estados Unidos, aunque jamás haya trabajado en los Estados Unidos, por el simple hecho de estar casada con el trabajador de los Estados Unidos. Es decir, o sea, aquí a la pregunta de Manuel, pues yo pienso que ya no tiene derecho. Si los hijos ya tienen más de 18 años, efectivamente ya no tienen derecho. O sea, Manuel, si tienes arriba de 18 años, te tengo una noticia, pues creo que no
no podría ser, pero ahora, bueno, de todas maneras te voy a pasar el correo porque creo que cada caso es específico, claro, ¿no? sí, porque tendremos que hacer preguntas. Por ejemplo, esto aparenta así, pero también si hay alguno que fue discapacitado o su discapacidad ocurrió antes de los 22 años, pudieran tener derecho a una pensión. Y sí hemos tenido casos así también. Perdón, y nada más aunando a lo que estaba diciendo Efren, efectivamente, los casos de discapacidad son totalmente distintos. Sí, son otros. Hablábamos al principio de que una persona tiene que tener 10 años de trabajo para poder recibir una pensión. ¿Qué tal si yo estoy trabajando en los Estados Unidos y a los 4 o 5 años de trabajo me discapacito? Tengo un accidente de trabajo, por ejemplo, y me discapacito. Y me vengo para acá, para México, y resulta que ya no puedo trabajar porque ya no me permite la discapacidad seguir trabajando en lo que estaba. Esos casos no necesariamente van a tener los 10 años de trabajo y probablemente sí se puede pagar. Nada más ahí, como bien mencionó Efren, esos casos sí tienen una vigencia. Okay. Entonces es muy importante que la persona se comunique con nosotros y haga contacto con Seguro Social lo antes posible. Porque si pasa mucho tiempo y está discapacitado, dices, ¿cómo le hiciste para estar viviendo todo este tiempo? No, pues hace 5 años me discapacité. Pues hace 5 años estuviste haciendo algo, ¿no? Entonces, lo antes posible es comunicarse con nosotros para ver si tienen una manera de que le paguemos una pensión. Dice, bueno, gracias, son muy puntuales, les agradezco. Digo, de todas maneras, Manuel, te vamos a pasar el contacto porque a mí me impresiona y creo que ¿cuántas llamadas antes tengo que mandar una canción, pero cuántos correos reciben? Regularmente estamos recibiendo alrededor de 5,600 correos cada mes. Estamos contestamos antes de los 5 días hábiles. Entonces, si nos mandan un correo, van a recibir una respuesta automática diciendo, ya recibimos su correo, ya recibimos su pregunta y nos vamos a comunicar con usted en los siguientes 5 días hábiles. Digo, para que también estén al pendiente del correo, porque me imagino que de aquí que vuelvan a contestar y es cuando me imagino que el proceso se va haciendo un poco más lento. Tengo que irme a una canción, pero regresamos para seguir hablando sobre las pensiones y seguro social de Estados Unidos aquí en Guadalajara. Regresamos. 12 de la tarde con 39 minutos y bueno, estoy ya mandando el correo que es fbgrandeu.guadalajara@ssa.gov chica. ¿Lo dije correcto? Correcto. ¿Equipo? Muy Sí. bien. Oigan, a ver, voy a tratar de dar alguna salida a los comentarios y dice aquí uno. Resulta que mi mamá tenía residencia permanente y tenía seguro social. Sin embargo, tuvo que regresar a México porque mi papá enfermó y ella ya no pudo regresar a Estados Unidos. Perdió su residencia y ya no ha podido renovarla, pero sospecha de que alguien está usando su seguro. ¿Hay alguna manera de saberlo? Por otro lado, ella quiere renovar su residencia, pero ya han pasado 10 años de su vencimiento. Ella tiene 83 años. Bueno, ahí respecto al tema de seguro, ahí son dos temas. Sí. Respecto al seguro social, que nos mande un correo electrónico, podemos revisar, incluso cada correo que recibimos, nosotros buscamos explorar todas las posibilidades de pagar Visa. Digo, también damos informes de si alguien pudiera estar usando o no un número de seguro social. ¿Y si pueden saberlo? Sí, sí. Bueno, lo que vemos es si hay ganancias en el registro a partir después de que se vino de los Estados Unidos. Pues obviamente alguien lo está usando. Si no, pues nadie lo estaría usando. Y algo que hablábamos al respecto sobre la honestidad, porque es algo sumamente importante no solamente para los Estados Unidos, sino para que nos dirijamos así por nuestra vida, pero es bien importante que en el tipo en el caso que presenten cuando manden el correo, es que sean honestos, que digan la verdad, porque les facilita a ustedes el trabajo, ¿no? Claro que sí, perdón, otra vez voy yo. Sí, es muy importante que nos digan la verdad, porque efectivamente, como te comentaba, en cada caso nosotros exploramos todas las posibilidades de pagar pensión. Es decir, en un caso normal diríamos, empezamos con el trabajador. Al trabajador le vamos a preguntar si está casado. Entonces, aunque esté peleado con su esposa, si está casado, está casado. Entonces es importante que nos diga que está casado. Y le vamos a preguntar si tiene hijos. Entonces que son diga todos los hijos, o sea, de su matrimonio. Y si por algo tuvo hijos fuera del matrimonio, es importante que nos lo diga, porque nosotros debemos explorar todas esas posibilidades. Si no nos dice la verdad, estamos construyendo un caso que eventualmente pudiera tener algún ajuste donde pueda haber más problemas de ajustes
en un futuro. Entonces, desde el inicio es muy importante que nos digan toda la verdad respecto al tiempo que trabajaron, respecto a sus relaciones. Todo lo que les preguntemos tiene un propósito, no es nada más por saber pues sí, qué pues, hacían, o sea, ¿no? de que queramos enterarnos Sí, hay un de la vida propósito. del que está buscando este tema. No es nada más por chismosos, efectivamente. Y una de las que, ahorita que estabas hablando del asunto de la honestidad, y sobre todo, también nos están preguntando si hay manera de tener un contacto directo con nosotros. Ajá. El hecho de contactarse con nosotros por correo electrónico es porque no tenemos la capacidad de contestar tantas llamadas telefónicas honestamente. El asunto del correo electrónico funciona de maravillas. Ustedes nos mandan la información que nosotros requerimos y para cuando nosotros nos comunicamos con ustedes, ya sea de regreso por correo electrónico o incluso les llamamos por teléfono si nos pusieron un número de contacto, ya hicimos la revisión de su registro. Entonces ya tenemos mucha más información a la mano para poderle decir qué es lo que está pasando con su caso. Eso nos da un poquito de tiempo. Probablemente, dependiendo del tipo de solicitud, vamos a tener que hacer una entrevista y la entrevista, hay algunas entrevistas que las hacemos por teléfono, pero hay otras entrevistas que les vamos a solicitar que vayan a nuestra oficina. Y es importante mencionarlo, ahorita que estaba diciendo Efren, cuando tenemos una entrevista con alguien de ustedes, lo hacemos de cada una de las personas. No tenemos a toda la familia junta porque es un asunto totalmente privado. Lo que vamos a hablar con el trabajador es nada más lo que hablamos con el trabajador. Lo que hablamos con la esposa del trabajador es nada más con la esposa del trabajador. Entonces no andamos nosotros mandando información de una cosa o la otra. Entonces, en el hecho de que tengan hijos fuera de matrimonio, díganoslo porque probablemente tienen derecho esos hijos y nosotros no le vamos a decir a nadie más. No, y sobre todo porque, o sea, creemos que el omitir información no es mentir. A ver, sí es mentir porque estás omitiendo información y no es que precisamente ustedes quieran saber por chisme, o sea, no, simplemente para que el proceso que ustedes estén o el caso que ustedes estén presentando se pueda llevar de mejor manera. Aquí nos están pidiendo mucho el correo y se los voy a hacer llegar, por supuesto. Me pudieran pasar el correo con relación al pago de pensiones. Ahorita sí, de hecho, nada más, se los voy a repetir otra vez. fbgrande.guadalajara@ssa.g O y B chica. Así es. Y lo voy a repetir otra vez. fbgrandeu.guadalajara@ssa.g O B chica. Correcto. Más fácil. Correcto. Nos tenemos que ir a otra pausa y regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. 12 de la tarde ya con 48 minutos y a ver, yo creo que estamos hablando todavía en el tema en los comerciales y algo muy interesante y algo que verdaderamente es muy importante. El seguro social no es igual al seguro social de aquí en México y me gustaría que Fren o Carlos nos hicieran puntualmente la aclaración. Sí, bueno, mucha gente nos confunde, específicamente cuando están enfermos y dicen, oye, es que soy ciudadano americano y estoy enfermo, entonces quiero servicios médicos. Nosotros nos llamamos seguro social, pero no tiene nada que ver con servicios médicos. Nosotros lo que tramitamos son pensiones. Hablábamos que el equivalente del número de seguro social aquí en México y Estados Unidos, el número de seguro social para los Estados Unidos es como el RFC de aquí de México. Es el dato que te sirve para pagar impuestos. Okay. Para asociarte en esos temas de impuestos. No se llama seguro social, pero no tiene nada que ver con servicios médicos. Sí, es importante aclararlo, Carlos, porque como ya bien lo dijo Efren, seguramente piensan que tiene que ver algo con servicios médicos y pues no. Es correcto. Y además, una aclaración sería que, igual que el RFC, el seguro social no es transferible. Mucha gente piensa que yo tengo un número de seguro social a mi nombre y se lo puedo prestar a mi hijo o se lo puedo prestar a mi compadre. Mi compadre o mi hijo van a trabajar en los Estados Unidos y esas ganancias van a ser mías. No es así, ¿eh? Las ganancias son de la persona que laboró dentro de los Estados Unidos. Entonces, si yo trabajé, por ejemplo, con el número de seguro social de Efren, esas ganancias no son de Efren, las ganancias son mías y serían acreditables a mi persona, no a la persona de Efren. Es una persona que trabaja en los Estados Unidos con un número de seguro social durante 2 años o 3 años y luego se viene a México y presta su número de seguro social y se trabaja ese número otros 8 años, no necesariamente va a tener una pensión porque nada más trabajó 2 o 3 años y tiene que haber laborado por lo menos 10 años. No debería de ser transferible el número de seguro social para nadie.
No debería, o sea, eso tendría que ser lo ideal. Correcto. Pero pasa, aquí terminación 2929, dice, fui indocumentado en Estados Unidos, trabajé casi 10 años, del 2000 al 2010, tengo 64 años, ¿puedo pedir una pensión? Mándenos un correo electrónico, por favor, hágalo. Es muy importante que tengamos sus datos para poder revisar su registro. Y bueno, aquí nos preguntan de las pensiones, pero del IMSS no, o sea, no, ahí no les tenemos todavía la información. Y si me permites, tengo una. Claro, claro. Para las viudas, sobre todo, muchas viudas aquí en México no saben ni dónde están los documentos de su esposo, ni en qué trabaja su esposo, ni qué está pasando, y de repente fallece en los Estados Unidos, y las viudas se topan con que se quedan ellas sin una entrada de dinero, sin un ingreso, no saben nada de lo que estaba pasando y dicen, pero yo cómo me acerco con ustedes si no tengo el número de seguro social del señor ni sé en dónde trabajaba. En esos casos nos mandan un correo electrónico y nos explican precisamente, mi esposo falleció en los Estados Unidos, se llamaba fulanito de tal, esta es su fecha de nacimiento, yo no sé su número de seguro social, mi nombre es este, qué edad tengo hijos, cuáles son las circunstancias de familia, y nos dice qué es lo que está pasando, y nosotros podemos hacer la búsqueda del número de seguro social con los datos que nos dé. Si encontramos un número de seguro social, revisamos si tenía suficientes ganancias para poder protegerla. Y sobre todo algo bien importante que yo creo que, y yo rescato, digo, estamos ya a 9 minutitos de terminar, pero rescato de todo lo que los dos nos están compartiendo. En primera es, mandar el correo. Sí, ¿y qué pones en el correo? Como algunas especificaciones importantes también para ustedes que debe decir el correo. Sí, básicamente es de qué se trata, ¿no? Si yo les mando un correo electrónico y les pongo, oiga, quiero ver lo del seguro social, a nosotros no nos dice mucho. Nos tendrían que decir, por ejemplo, mi esposo estuvo trabajando tantos años en los Estados Unidos y resulta que ya no supimos de él, yo no sé si está vivo o está muerto. Se llama, este es su nombre, esta es su fecha de nacimiento, nos casamos en tal año, llevamos tanto tiempo de casados, tengo 2 hijos menores de edad, de tal edad y tal edad. Todos esos datos que nos den son muy importantes para poder revisar su registro, pero además para ver las posibilidades de pagar una pensión. Y obviamente los números de contacto. Necesitamos saber de dónde nos está contactando, cuál es su domicilio, de dónde es ciudadano, okay. Eso es importante, o si es residente de los Estados Unidos o no, porque puede variar muchas cosas, y obviamente un número de teléfono de contacto, y que sí nos contesten, por favor, porque luego les llamamos por teléfono y no nos contestan, ver un número extraño y dicen, no les voy a contestar, ¿no? Entonces que nos manden, exactamente. Efren, algo que quieras agregar ya casi por terminar y que crees que es muy importante que la gente, a pesar de toda esta información que le dimos, pues se reconfirme, se confirme y que nos quede un poquito claro de todo lo que dijimos este día. Claro, pues cualquier duda, cualquier pregunta, acérquense a nosotros por medio del correo electrónico. Nosotros, con que nos den su nombre, domicilio, teléfono y una breve explicación de qué trámite quieren hacer con nosotros, es muy importante. En lugar de que vayan con alguien, con el primo de un amigo, con un gestor, con el licenciado, contáctenos. Nuestro servicio es gratuito. Y también, pues, hacer mención de que pues en este año estamos cumpliendo 200 años de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, y la oficina de nosotros es un vivo ejemplo de este esfuerzo por parte de los Estados Unidos con México. Y sobre todo dijiste algo bien interesante, Efren, que cuando decimos un caso de Estados Unidos, cuando un tema de visas, hasta ahorita de pensiones, normalmente hay personas que se aprovechan. Hay personas que, como vemos que es un tema quizá complicado, y hay personas que se aprovechan de esta situación y que cobran carísimo sobre que yo te voy a conseguir tal solicitud, y es que yo tengo un contacto en el consulado. Yo creo que es bien importante que se mencione que no, que es un tema totalmente gratuito y son trámites gratuitos. Yo creo que eso es de lo más importante, ¿no? Decirles, efectivamente, todos los trámites, todas las preguntas que tengan, cualquier cosa que tenga que ver con Seguro Social, hacerlo directamente con nosotros, no pagar ningún servicio, y que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Entonces, que se acerquen directamente con nosotros, es la mejor.
Yo creo que es digo, ahorita que me están pidiendo de nueva cuenta el teléfono y voy a decirle a mis compañeros de redes sociales que lo puedan compartir porque pues hay muchísimas personas y de verdad los invito a que más tarde ahí en el canal de YouTube de Zona 3 Noticias, si tienen alguna duda, y es que, a ver, pueden ser muchísimos comentarios, pero como ya lo dijimos, cada caso por supuesto tiene sus particularidades y me gustaría que nos mencionaran cómo trabajan en este departamento, cómo gestionan, porque quizá nosotros creemos que somos los únicos, ¿no? Pero ya nos dijiste que son muchísimos correos. ¿Cómo trabajan en el departamento? Gracias. Sí, Laura, mira, recibimos nosotros un correo electrónico y el correo electrónico nos da suficientes datos para nosotros decir, sí hay posibilidades de que pueda recibir una pensión. Revisamos el registro, vemos que según nuestro registro dice que la edad ya la cumple, según nosotros nuestro registro dice que ya tiene suficientes ganancias cotizadas y entonces lo que hacemos es contactarlos diciéndoles tiene una cita para tomarle la solicitud. Por cierto, están protegidos desde el momento en que recibimos el primer correo electrónico. Okay. El primer contacto que hacen con nosotros, para nosotros esa es la fecha en la que la persona empieza a tener ya su solicitud. Aunque nos tardemos, dependiendo de la solicitud, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, la solicitud comienza a partir del momento en que se contactan con nosotros. Entonces, desde ese momento están protegidos. Si nos mencionan a los hijos, obviamente están protegidos los hijos en el momento en que nos los mencionan. Por eso es importante que nos digan la verdad y que nos digan todas las cosas, porque si no, no los podemos proteger. Yo no mencioné a Juanito, pues a Juanito no lo pudimos proteger, ¿no? Porque no lo mencionamos. Sí, claro, y sobre todo precisamente estamos en este tema de que pues que sean honestos. A ver, lo más importante y lo más lo más importante es que expongan su caso y como ya bien y recalco lo que nos decía Efren, lo que quieren son pagar pensiones. Alrededor de ¿cuánto es una pensión que se recibe? Qué buena pregunta. Aquí Carlos tiene todos esos datos que los acaba de sacar. 3 minutitos Soy para bien, ti solo, bien de números. Sí. El promedio de pensión son $380 mensuales, pero tenemos pensiones que son de $15 mensuales, dependiendo de lo que trabajaron, y tenemos pensiones de más de $2,000 mensuales, dependiendo del tiempo de trabajo y del tipo de trabajo y de las ganancias que se estuvieron haciendo en los Estados Unidos. Y sobre todo porque el caso debe ser específico, ¿no? Es correcto. Y pagamos, de nueva cuenta, pagamos a más de 100,000 personas en México y estamos erogando 78 millones de dólares mensuales. Y bueno, Jalisco son alrededor más de 22,000 beneficiarios. Así es, y es el número 1, es el en donde se pagan más pensiones en toda la República. Pues yo creo que es un tema, digo, aquí yo nada más le estoy poniendo control B, que es pegar para enviar todo el correo de dónde pueden exponer su caso y a especificaciones, expongan específicamente su caso, estén atentos a su celular, estén atentos también a su correo por si reciben alguna contestación, que lo más seguro es sí, también pues abonar a que tengamos paciencia porque son alrededor de 15 personas las que trabajan en este departamento y bueno, son muchísimos correos los que reciben, nos quedan 2 minutitos y bueno, yo quiero agradecer a Efren Navarro, analista de la Unidad de Beneficios Federales en el Consulado de los Estados Unidos aquí en Guadalajara y también a Carlos Hook, encargado de la operación en varios estados del Seguro Social de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti por el espacio. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los radioescuchas que estuvieron atentos al programa. Muchas gracias. Y más adelante les compartimos también este correo que es fundamental porque este es el contacto directo. No hay teléfono por cuestión para que expongan mejor su caso y en algún momento se los compartimos a través de nuestras redes sociales. Agradezco al Consulado de los Estados Unidos aquí en Guadalajara, al área de prensa que hizo posible esto. Y los dejo a que sigan en la programación del 91.5 de FM en la segunda emisión con Pablo Latapí. Yo me despido, nos escuchamos el próximo lunes y por supuesto si van a comer, muy buen provecho.